Muy bienvenidos sean todos los hermanos que se conectan una vez más al programa Comunicando el Evangelio. En esta oportunidad me acompaña mi hermano Daniel Cayún, quien tengo el gusto de saludarle y agradecerle también esta oportunidad que el Señor nos permite de compartir una vez más un nuevo programa para ser transmitido, ¿cierto?, a todos aquellos que se conecten a la televisión y también a las redes sociales. Hermano Daniel, le dejo la palabra para algún saludo en particular o en especial. Sí, hermanos, gracias. Como es de costumbre, mes a mes, agradecer al Señor también por la oportunidad que nos concede nuevamente de poder reflexionar o meditar en torno a su palabra. La invitación es siempre a que eh, se comente o se agregue en cuanto a este reflexionar en torno a estos temas y el tema específico del Espíritu Santo que hoy nos toca conversar y que ya largamente hemos venido analizando. Agradecerle el poder acompañarnos en este programa, como lo ha hecho quizás en otras ocasiones, y a invitarlo para que juntos podamos enriquecernos en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor y también eh, agradecer la oportunidad que el Señor nos concede de poder llegar hasta sus pantallas o sus hogares, hermano Gustavo. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Bueno, sin duda, como dice nuestro hermano, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que es un tema que hemos venido tratando ya a contar de este año 2024. Pero no sin antes vamos a orar. Realmente vamos a orar al Espíritu Santo para que nos guíe a través de este programa y también, ¿cierto?, que nos guíe a aquellos que vayan a escuchar, a aquellos que vayan a compartir también esta enseñanza, porque sin duda la forma de que Dios se revela a través de su palabra es con el Espíritu. Él mora, ¿cierto?, en cada uno de las personas, de los creyentes que han creído en Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos permites compartir esta enseñanza, Señor, para aquellos que vayan a escuchar, que vayan a ver, Señor, que vayan a difundir también tu palabra, Señor, a través de esta eterno, que lo que vayamos a hablar el día de hoy, Señor, no sea conocimiento meramente humano, Señor, sino que sea también conocimiento revelado por ti. Gracias, Dios amado, bendice a mi hermano que me acompaña, Señor, y así también a cada uno de los televidentes y de aquellas personas que se vayan a sumar a ver este programa. Hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tenemos un título que lo conversábamos, ¿cierto?, en momentos con referencia a limitaciones. Esa palabra lo voy a dejar entre comillas y entre paréntesis, porque esas limitaciones tienen que ver con sus apariciones, que eran limitadas, ya no tiene que ver con limitaciones de poder, de cómo decir, de limitaciones las cuales nosotros vemos que no alcanza, ¿cierto? Que no cumple con el estándar que Dios sugiere, sino que al contrario, tiene que ver con las apariciones que el Espíritu Santo dio en el Antiguo Testamento y mayoritariamente, ¿cierto?, al día de hoy en el Nuevo Testamento. Por ese motivo, lo invito a mi hermano Daniel, ¿cierto?, a poder comentar esta era, este periodo de tiempo quizás limitado, este periodo de tiempo donde en ocasiones, ¿cierto?, Él se manifestaba, el Espíritu Santo se manifestaba en la sociedad, en la vida de los cristianos, en la vida de aquellos que conocían al Señor o que se acercaban al Señor, hermano Daniel. Sí, si bien comentando lo que usted analizaba, sí, cuesta un poco muchas veces poder analizar. Claro, hoy nos toca hablar de un tema que tiene que abarcar generalmente con lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Y con estas manifestaciones que también podemos llamarle a la tercera persona de la Trinidad como era el Espíritu Santo. Y claro, bien dice nuestro hermano que cuando uno ve y analiza el Antiguo Testamento, vamos a encontrar estos rasgos del Espíritu Santo de que se manifestaba sobre personas en momentos determinados, po. O sea,
A diferencia, como se va a analizar más adelante, o quizás en otro capítulo, como ya en el Nuevo Testamento, posterior a la muerte y resurrección de Jesús y lo que nos narra el libro de los Hechos y las promesas que nosotros encontramos en los Evangelios, la parte final de ellos, nos damos cuenta de que es el Espíritu Santo ya parece más permanente en el obrar de los cristianos. Y claro, hoy día nos toca ver esa limitación, pero más abarcada en el Antiguo Testamento, como en ocasiones específicas el Espíritu Santo también se apartaba de ciertas personas o ciertos personajes que nosotros encontramos en los textos bíblicos, vuelvo a reiterar, del Antiguo Testamento, pero también vemos cómo su manifestación era evidente también, ¿ya? Aparte de ser limitado, como decía nuestro hermano en el tiempo, también eran bastante evidentes estas manifestaciones, hermano Gustavo. Efectivamente. Eran apariciones esporádicas, así como esporádicamente o espontáneamente, podríamos decir, ha aparecido nuestro hermano Mauricio Muñoz, quien también nos acompaña en este programa. Pero antes de darle la palabra a mi hermano Mauricio y que se acomode bien, ¿cierto?, frente a su equipo, frente a su computador, decir que el Espíritu Santo siempre ha estado, ya lo hemos venido hablando a través de este estudio que hemos estado realizando junto a ustedes, siempre ha estado, ¿cierto? Está en la Trinidad, está en la creación, está cuando Dios hace todas las cosas, ¿cierto? Junto a Jesucristo, que también lo menciona en otro libro, en el libro de Juan, por ejemplo, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Siempre ha estado presente. Si aquí lo que se está hablando el día de hoy tiene relación con estas apariciones esporádicas, estas apariciones repentinas, ya tampoco al azar, por favor, en ningún caso, sino con un propósito, viniendo, ¿cierto?, a dejar eh, manifiesto lo que Dios quería expresar, ya sea a la persona, pueblo, a través de un profeta, a través de alguna rey, ¿cierto? Que necesitaba la cobertura de él, a través de algún juez, por ejemplo, también, que necesitaba este tipo de cobertura, que necesitaba también este tipo de comunión con Dios, que necesitaba que Dios se haga presente ya a través de de esta presencia, ¿cierto? Que el cual el ser humano necesitaba confirmar de una u otra manera, ¿cierto? Que Dios estaba con él. Hemos visto a través de la historia bíblica, y aquí ya quiero incluir también a nuestro hermano Mauricio, si nos está escuchando de buena manera, ¿cierto? Está llegando de buena manera la señal, perfecto, cómo el Espíritu Santo obra, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, con estas apariciones ya esporádicas, estas apariciones donde probablemente tenía que ver solamente con un mensaje preciso, un mensaje que era directo, ya no como hoy lo tenemos hoy en día y como lo conocemos, seguramente lo vamos a hablar más adelante, sino que venía a cumplir una función que no deja de ser importante y relevante, pero era puntual, esporádico, temporal. Hermano Mauricio, gusto saludarle también. Igualmente, hermano, les saludo cordialmente en el amor del Señor. Eh, bueno, ustedes ya hicieron la introducción a lo que se va a abordar en esta oportunidad, en este capítulo. Y sí, añadir, si es que ustedes ya no lo han mencionado, el carácter, en este caso, de la relación del Espíritu Santo, que a diferencia de luego de Pentecostés, que fue de orden universal, pero universal para los creyentes. Hay que poner el acento en aquellas cosas, en esto en particular. En el Antiguo Testamento se habla de el Espíritu Santo trabajando, pero de manera selectiva, como ustedes ya lo han mencionado, ¿ya? Con un propósito en particular y específico. Y en lo que hemos estudiado hace mención que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿cierto?, en las personas, sobre un grupo y también, perdón, acompañando. No es que la presencia, ¿cierto?, del Espíritu Santo no haya estado en el Antiguo Testamento, ¿ya?
no de la manera como nosotros la hemos conocido y la vivimos, que está en nosotros, en cada uno de los creyentes. Reitero, hermano, tenía un objetivo, era específico el trabajo que estaba desarrollando, por lo tanto, inclusive en el caso, en el mismo Faraón le dijo a José, po, le dijo que el Espíritu estaba en él, ¿ya? El Espíritu Santo. Reconocía allí cómo se manifestaba en este varón. Lo mismo también cuando David, ¿cierto?, pecó y pidió al Señor que el Espíritu no se fuera de él, po, porque él tenía un corazón como el de Dios. Por lo tanto, la labor, en este caso, del Espíritu Santo, como nosotros la conocemos hoy día, es el mismo. Sabemos que la palabra, o sea, Dios es inmutable, pero el trabajo que está desarrollando, si lo podemos ejemplificar con una palabra en concreto, me atrevo a decir, hermano, que era el trabajo del Espíritu, era selectivo. Ya, no sé si ustedes comparten esta misma afirmación. Correcto, efectivamente. Era un tiempo temporal, ¿cierto? Selectivo, en la ocasión que se necesitaba. Y así nos muestran también las escrituras. Tenemos un, hermano Daniel, tenemos un hecho, ¿cierto? Con Sansón, una historia que conocemos mucho, También. ¿cierto? Por la que tenía Sansón. Y me gustaría que usted pudiera hablar un poquito sobre aquello. Seguro que le doy tiempo ahí para que pueda buscar en el libro, ¿cierto? De los jueces, esta historia de Sansón que era muy relevante e importante a la vez porque es muy gráfica. Viene a mostrar, ¿no es cierto?, la característica que tenía este hombre y que no radicaba en la persona, que no radicaba en las figuras, no radicaba en el sujeto, sino que radicaba en que el Espíritu Santo tenía control sobre aquel varón que quien el Señor había permitido nacer primeramente, ¿cierto? Para ser partícipe de esta tierra, de esta vida, y luego contar una historia donde es magnífico cómo obra el Espíritu Santo con él y cómo hace la distinción entre él y los que estaban a su alrededor. Entonces, hermano Daniel, si usted nos puede hablar un poquito sobre esta historia, donde vemos aquí el poder temporal, que así le ha placido a Dios, ¿cierto? En su sabiduría, en su poder, eh, el poder que le daba, ¿cierto?, a este varón en ocasiones o en ciertas circunstancias. Si gusta, la puede Sí, cantar igual, hermano Daniel. Ese sí, corito que hermano. aprendimos en la escuela dominical. Sudamericana. Sí, pero uno acá también, ciertamente uno no puede decirle a Dios las cosas que puede o no puede hacer, pero también uno en esta historia descubre, mire, descubre ciertos patrones, ¿ya? En cuanto a la temporalidad o a la manifestación visible del Espíritu Santo, mire, una se dan en situaciones extraordinarias, ¿ya? Situaciones extraordinarias también se da para beneficiar a otros, ¿ya? Y también el alejamiento muchas veces tiene que ver con una condición de las personas, po, ya sea por un pecado, por un abuso. Siempre la retirada o la poca permanencia se dan bajo también estas circunstancias y la historia de Sansón grafica como este patrón en sí. O sea, cuando el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, eh, y ocurrían situaciones complejas y el pueblo clamaba a Dios, Dios constantemente enviaba ciertos libertadores, como así podríamos decirle, pertenecientes a ciertas tribus y bajo ciertas condiciones también muy especiales. Y el caso de Sansón es uno de ellos también, en el sentido de que, ¿por qué uno puede hablar que hacía algo extraordinario? O sea, la característica de Sansón es una característica, podríamos decir, desde un aspecto físico. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, pero, pero Sansón no iba ni siquiera al gimnasio ni era fisicoculturista. O sea, Sansón era una persona sumamente normal, pero con una fuerza extraordinaria. Pero esa fuerza extraordinaria llamaba poderosamente la atención, o sea, para que alguien tenga una fuerza extraordinaria era algo que no provenía de él, pues.
Esa fuerza extraordinaria se la daba el Señor a través de su Espíritu Santo, po. Y por eso que él tenía esa fuerza extraordinaria, pero esa fuerza extraordinaria que él tenía, así como muchos jueces en el libro que lleva este nombre, era con un propósito de ayudar al pueblo. ¿Ya? De muchas veces el pueblo de Israel, antes que tuviese rey, eran oprimidos por las naciones vecinas y Dios levantaba libertadores y con capacidades especiales, po, y esas capacidades especiales las daba a través de su Espíritu Santo. Y el caso de Sansón, el caso de Sansón era eso, Dios lo había designado así para que Sansón liberase al pueblo de la opresión de los pueblos paganos que una cobraban grandes tributos, otra oprimía la libertad del pueblo escogido de Dios, pero también vemos cómo se apartaba de él el espíritu cuando Sansón hacía mal, podríamos decir en un término así, hacía mal uso de lo que Dios le entregaba. O sea, la historia de Sansón es una de esas historias que cuando Sansón, o bien chileno en el sentido de decir, cuando Sansón abusa de esta capacidad que él tenía, dice que el Espíritu de Dios también se alejaba de él, porque el propósito no era beneficiarse propiamente tal, sino aquella capacidad que Dios le concedía a través de su Espíritu Santo, era para que el pueblo de Dios y a través de esta manifestación extraordinaria, el pueblo de Dios pudiera ver que Dios todavía seguía activo y vigente. O sea, que todavía seguía haciendo cosas extraordinarias por aquellos que clamaban y Dios respondía de esta manera levantando jueces, ¿ya? Pero en particular, y así nosotros podemos ver en varios jueces que cometieron abuso, y al cometer abuso simplemente dice que el Espíritu de Dios se apartaba de ellos, como pasó con Sansón cuando jugó con este don que Dios le dio. Y claro, y ciertamente pensando que era la cabellera en sí la que tenía su fuerza. Esa es la interpretación. Y claro, se le corta la cabellera y pierde la fuerza, pero es increíble que con cabellera corta al final y ciego al final mató más filisteo que todo lo que había matado anteriormente. O sea, al final también una demostración de que era el poder de Dios en cierto modo actuando sobre su vida. Pero claro, la historia de Sansón culmina también de una manera trágica en cierto modo para él, ciego, también por haber abusado de este don concedido por el Señor para libertar a su pueblo, pero aún así también termina cumpliendo el propósito de poder liberar a su pueblo de la opresión o de la conquista de los pueblos vecinos, hermano Gustavo. Gracias, gracias, hermanos Daniel. Sí, efectivamente, es cierto, una historia que conocemos, que muchos lo han aprendido, como decía nuestro hermano Mauricio, ahí en la escuela dominical, con coros, para los niños, ¿cierto? De contar estas proezas, este gran hecho sobrenatural que tenía Sansón por sobre sus pares. Pero justamente no radicaba su poder, su fuerza, no radicaba en la cabellera, en el pelo largo, que es cierto que es producto del serenato que él cumplía, sino que tenía que ver con que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba cierta instancia para poder llevar adelante aquello que el Señor le había encomendado. Otra porción de la palabra que también nos muestra y que tiene a bien considerar, y le doy aquí también el pase a mi hermano Mauricio para que nos pueda comentar sobre Saúl en primera de Samuel 10:10, esto que si usted lo puede buscar por mientras, donde vemos que este rey tiene algunas características delante de Dios y también, ¿cierto? El Espíritu Santo toma control de él hasta un punto, hasta cierto lugar, hasta donde le permite, ¿cierto? De manera fehaciente, de manera correcta, comenzar a obrar en favor de la nación israelita. Bueno, después también se podría decir se cumple un patrón cuando ya comienza a declinar
su reinado y, y pareciera cierto que este Espíritu Santo nuevamente limita su duración delante de este hombre para cumplirse, cierto, nuevamente la promesa de Dios con referente a este trono mesiánico que no iba a ser de este linaje, sino que iba a ser de otro, que bueno, es plan de Dios, que el cual nos sorprende cada día. Hermano Mauricio, no sé si ya tiene la cita y para poder comentarnos con referente a este hecho que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, vino sobre este rey. Sí, hermano. Es importante también indicar que la misión del Espíritu Santo, como inicié mi intervención diciendo que era selectivo, cumplía varios roles, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era refrenar, por ejemplo, el pecado, y lo hizo en momentos importantes dentro de la historia de la humanidad. Eh, por ejemplo, como se cuenta en Nehemías, capítulo 9 verso 20, en Salmo 51:11. También había una capacitación para el servicio, ya respecto a lo que es el Espíritu Santo, ya. Por lo tanto, era muy específica la labor que estaba cumpliendo el Espíritu Santo, ya. Eh, Nosotros hoy día, como lo evidenciamos, no es a la manera que obraba, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque el Señor dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, el Consolador, ¿cierto?, no nos iba a dejar, iba a estar allí y en nosotros, por sobre todas las cosas. Y efectivamente lo que señalaba mi hermano respecto a lo que fue la actuación de Sansón, ¿cierto? Este juez, hasta que Dios retiró de él su espíritu, ¿sí? Como se indica en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 16, ya está, perdón hermano, pero mi difonía me causa unas malas pasadas en este instante. Eh, y en eso me gustaría, perdón, enfocarme respecto a la labor tan particular que estaba ejerciendo el Espíritu Santo en aquella, digamos, hasta antes del advenimiento o la llegada, digamos, del día de Pentecostés, ¿cierto? Donde la presencia del Espíritu Santo ya está con nosotros de manera permanente. Eh, Perdón, hermano, pero ha sido unos días difíciles de poder contener este tema de mi, de mi difonía, pero bueno, aquí vamos a tratar de soslayar esta situación. Espero la comprensión de quienes están viendo este espacio. Eh, pero sí, gracias a esto, bueno, no es que Dios haya cambiado, sino que el actuar era determinante para ciertas labores como la que usted señaló, el ejemplo en particular allí del rey Saúl. No me quiero adelantar, pero como nosotros hoy día lo vivimos, ¿cierto? Que todo el que recibe al Señor es cambiado, recibe, ¿cierto?, el perdón de sus pecados, es una nueva criatura, ya el Espíritu Santo está en él, pero también hay otro sentido, que no sé si adelantarme o no, que es la llenura, ¿ah? Que es otro aspecto fundamental. Y el Señor nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es otro tema importante, ¿cierto?, en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, ¿cierto? El ser lleno de la presencia misma de Él a través del Espíritu Santo. No sé si respondo en cierta medida, no me quise abocar directamente al ejemplo que usted me señala, sino que hablar a grandes rasgos respecto al trabajo y la labor específica que realiza el Espíritu Santo en el pasado y cómo se mueve hoy día en la actualidad, porque mientras estemos, ¿cierto?, viviendo esta época, esta etapa que estamos viviendo la gracia, ¿cierto? El Espíritu Santo
está en nosotros y nos acompaña cada día. Eso, mi hermano. Gracias, hermano Mauricio. Sí, efectivamente, bueno, estamos viendo todavía Perdón. cómo es el accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos que decir que nosotros nos encontramos en el sur del país y están muy bajas las temperaturas y todos vemos medianamente afectados de una u otra manera por aquel efecto. Entonces, le pedimos también la disculpa a los que nos están viendo a través del programa. Cabe mencionar, ¿cierto?, que también mi hermano Mauricio lo hacía, resaltaba este hecho, con referente también al otro rey, a quien venía la línea directa del Mesías, ¿cierto?, que tenía que ver con David, después de su gran pecado, dicen algunos textos. Ya, él ruega a Dios en el Salmo 51:11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta es una oración de clamor, esta es una oración de angustia, es una oración donde este hombre, ¿cierto?, mm, que degustó del poder, que degustó de la presencia de Dios, que degustó de compartir con el Señor, después de que peca, ¿cierto?, delante de los ojos de Dios, viene este arrepentimiento tan potente y que él logra dimensionar lo que había sucedido, lo que había acontecido, y claramente ruega, ¿cierto?, a Dios para que no le acontezca aquello que lo desampare, que lo deje prácticamente solo. Y, y esto también nos muestra, queridos televidentes y hermanos que ven el programa, que de todos los relatos bíblicos que usted vaya a encontrar, de todos los personajes bíblicos que usted vaya a leer, a quien usted quiera estudiar, ninguno ninguno estuvo exento de pecado. Porque si así hubiese sido, no tendría justificación de haber venido Jesucristo, en quien no se halló pecado. Por lo tanto, el único que podía cumplir con el cumplimiento de la palabra de Dios, de quien vendría a redimir, ¿cierto?, a perdonar, a pagar por los pecados del mundo, era el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Por lo tanto, todos estos hombres pueden decir, bueno, y él no era rey, el otro no era juez, y este también es rey, y ha pecado, porque son seres humanos, sujetos a las mismas pasiones que tiene usted, que tengo yo, que tienen mis hermanos, que tienen sus vecinos, sus alrededores, sus familiares. Lo mismo, las mismas dificultades que usted hoy día puede estar viviendo, lo vivieron estos hombres o estas mujeres que aparecen en la Biblia. Por lo tanto, eh, llevamos a este plano, ¿cierto? En estas apariciones esporádicas, temporales, acotadas del Espíritu Santo, porque estos hombres necesitaron y tuvieron, degustaron, ¿cierto? Vivieron, experimentaron lo que era tener al Espíritu Santo en su cuerpo, en su ser, en su presencia, en su andar. Ahora, y ahora sí vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, mi hermano Daniel, mi hermano Mauricio, y los que nos ven a través de la televisión. Esto nos lleva a una época previa que conversábamos también con nuestro hermano Daniel antes de iniciar el programa, que tenía que ver con estas manifestaciones temporales ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero previo a Pentecostés. Y mi hermano, y le voy a dejar la palabra ahí, mi hermano Daniel, que nos pueda comentar y argumentar, ¿cierto? Y expresar lo que conversábamos antes de iniciar el programa, que tenía relación con algunos hechos y actores, ¿cierto? Protagonistas que evidenciaron también la presencia del Espíritu Santo, pero de una manera acotada, ya en el Nuevo Testamento. Hermano Daniel. Sí, sí, hermano, pero quisiera antes un poquito retomar sobre los dos primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. Mire, de Saúl, claro, de Saúl es el único rey que conocemos que la descripción que hace la Biblia de Saúl da una descripción física, era un hombre de buen parecer, era alto y de buen parecer. O sea, eh, eh, dando a entender también en ese sentido de que, o sea, como contraparte también a lo que nosotros veíamos en cuanto a Sansón, que Sansón igual se nos escribe en cuanto a su cabellera, a ser nazareno, una persona consagrada a Dios. Y como bien usted mencionaba, que no le quitaba
no le quitaba esa condición, pero cuando estas personas se equivocaron o pecaron, en el caso de Sansón con el abuso que hizo de lo que Dios le había entregado, y también lo que hace el primer rey Saúl, en cuanto a que desde el momento en que desobedece a Dios, eh, empieza una declive, po. Y eso que ha manifestado lo que usted bien decía el rey David, o sea, el rey David yo creo que es uno de los pocos personajes del Antiguo Testamento que reconoce la necesidad vital de tener al Espíritu Santo en su vida. O sea, él reconoce que si el Espíritu se había apartado de él era porque él había pecado, pues el famoso Salmo de confesión, que es el Salmo 51 que usted bien decía, hermano Gustavo, él reconoce ante Dios que había pecado contra él y le clama que había algo que ya se le había quitado y que no quería que se le quite, que era la presencia de su Espíritu. O sea, uno de los grandes reyes uno de los grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel en cuanto a extensión, como guerrero, estas facultades que tenía, esta capacidad también, esta capacidad de liderar, desde pequeño, con la famosa historia de Goliat. O sea, yo creo que en este corto texto, cuando él dice, no, aparte de mí, tu espíritu, se refería de que él implícitamente está reconociendo de que si él había hecho todas estas grandes proezas y se había convertido en lo que era, no era por un tema de capacidad física ni estratégica, sino que implícitamente reconoce que había sido la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Es por eso que también se habla de que quizás puede ser uno de los personajes del Antiguo Testamento en que más largo tiempo pudo haber estado el Espíritu sobre él en cuanto a temporalidad, que nosotros venimos hablando desde el Antiguo Testamento, porque él al hacer esta confesión se dio cuenta de que algo se le podía apartar de él, y es por eso que clama, no apartes de mí. O sea, ¿y por qué dice que no apartes de mí? Porque claro, él había confesado un pecado y había sentido que eso automáticamente había sido como una condición para que Dios se alejara de él. No es que Dios se haya querido alejar, pero también eh, reconoce implícitamente de que todo lo que él había hecho, lo que había logrado, lo que había alcanzado, había sido por obra del Espíritu que lo había capacitado, había morado en él. Y en cuanto al Nuevo Testamento, claro, nosotros vemos también en forma esporádica, en los primeros capítulos de los evangelios, la manifestación del Espíritu, y sobre todo tiene que ver con el tema profético, ¿ya? Nosotros vemos la Anunciación, vemos a la madre de Juan el Bautista, dice la Escritura que fue llena del Espíritu Santo, a Simeón, que dice que también fue lleno del Espíritu Santo, pudo reconocer a Dios. O sea, a Juan el Bautista también dice que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, también vemos el Espíritu Santo manifestándose casi en forma profética ya en lo que iba a ser el nacimiento y el acontecimiento más importante de la historia, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así todavía vemos este pequeño esbozo de lo que nosotros hemos venido analizando en el Antiguo Testamento, porque si uno analiza todo el tema profético del Antiguo Testamento, claro, también encontramos este patrón: el Espíritu del Señor vino sobre mí, el Espíritu del Señor en sueño, en visión, de diferentes maneras los profetas recibían esta revelación de parte del Señor a través de su Espíritu, y siempre lo relacionaban con el Espíritu del Señor, o sea, con el Espíritu Santo. O sea, palabra del Señor vino a mí, o sea, algo esporádico, en visión, en sueño, en ciertas actividades también, pero también era algo esporádico que también esto se repite ya en el Nuevo Testamento, con el tema profético de Elizabeth, de Zacarías, de Simeón, eh, que nosotros, de Ana, aunque no se dice explícitamente, pero también para que el fin era reconocer el favor de Dios, reconocer los tiempos, pero también da a entender de que también fue algo esporádico en ellos, porque pudieron ver o pudieron entender las realidades, hermano Gustavo. Sí, correcto. No, sin duda, sin duda. Está clarísima la explicación que usted da con referente a los reyes que fueron
lleno del Espíritu Santo en su momento, en tiempo pasado, y que por las circunstancias que tuvieron que vivir, ¿cierto? El hecho de que hayan pecado, que se hayan alejado de Dios, se, se les retiraba esta presencia, ¿cierto? Y que, bueno, de otra manera, como vemos en el caso de David, él rogaba, pedía, le sugería, le solicitaba, le demandaba a Dios que no se apartara de él, porque él sabía lo que había hecho, estaba consciente, entonces, pero también sabía lo que estaba perdiendo. Eh, Podríamos decir también, ¿cierto? Y Ezequiel le doy la palabra a mi hermano Mauricio para que ahora sí hable sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que a pesar, ¿cierto? Que el pueblo de Israel ya tenía como una garantía sobre que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos, ¿cierto? No siempre acontecía para todas las personas, para toda la comunidad, sino que era de manera individual y de esa forma también se veían beneficiados ellos, de una manera muy general, ¿cierto? Con respecto a la presencia del Espíritu Santo en el pueblo, se podía manifestar para toda la nación, pero había ciertas personas o misterios que Dios permitía que pudieran cumplir o tener cierta esta posibilidad de vivir o de ¿cómo se diría?, de percibir, de degustar, de llevar a proclamar a través del Espíritu Santo. Bueno, Mauricio, ahora sí lo dejo, ¿cierto?, con referencias hacia el Nuevo Testamento, donde vemos ya el Espíritu Santo tomando ya no control limitado, acotado, sino que más bien ya tomando control sobre las circunstancias de este nuevo creyente, de este nuevo nacimiento que en algún momento nos habla, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. A diferencia del rol o la naturaleza temporal que tenía el Espíritu Santo con los hombres en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, eh, en la época actual, en lo que nosotros estamos viviendo desde Pentecostés, ¿cierto?, en adelante, el Espíritu Santo se nos dio de manera permanente y a la vez de manera eterna. Bueno, en Juan 14:16, el Señor ya habla y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no hace alusión a una situación en específico para solucionar algo puntual, no. El consolador, ¿cierto? Iba a estar con nosotros eternamente y así nosotros lo podemos evidenciar, ¿cierto? Saber que el Señor lo que prometió y dijo que se iba a hacer, se cumplió. Por lo tanto, y como ya lo habían señalado en otra intervención, el Espíritu vino a morar ya de forma universal, pero esa universalidad no está dada para todos, sino que es para los creyentes, ¿cierto? Para los que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos conocido a Jesús como Salvador personal y que pedimos obviamente perdón por nuestros pecados. Los creyentes en Cristo son los que pueden tener el Espíritu Santo de manera permanente, ¿ya? Y eso hace un rasgo distintivo, ¿cierto?, de lo que es la época actual, la época espiritualmente hablando, la época que la iglesia está viviendo, que es, ¿cierto?, la época de la gracia, ¿ah?, que no se conocía en los tiempos en el Antiguo Testamento. O sea, la relación que estamos viviendo nosotros es totalmente distinta y no tiene una cabida, un rol en particular. Y eso es lo maravilloso, la universalidad que tiene. Ya nosotros acá, como lo que se han citado ejemplos anteriores del Antiguo Testamento, algunas personas en particular, ¿cierto?, manifestaban allí y se les mostraba, decía que el Espíritu estaba sobre ellos, pero no, acá no es una condición privativa, sino que está dado para toda la iglesia, para nosotros, los nuevos,
creyente. Eso, mi Sí, hermano. gracias, hermano Mauricio. Efectivamente, ¿cierto? Viene esta manifestación potente, poderosa, donde nuestro Señor, ¿cierto?, es llevado al cielo nuevamente a ocupar el sitial que le corresponde, y vendría este Consolador que viene a morar en cada uno de los creyentes, como bien dice mi hermano Mauricio. Pero hay una afirmación, hermano Daniel, que nuestro Señor Jesús también hace referencia, ¿cierto? Que lo tratamos en el estudio que hemos estado compartiendo referente a este tema del Espíritu Santo, que se encuentra en Juan 7 37 y 39, ¿cierto? Con este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con, con el poder de Dios obrando en él, en la persona de Jesús, en medio de nosotros, que se encuentra aquí en la tierra cuando Él viene a presentar este reino de los cielos que se había acercado a aquellos para creer, ¿cierto? En que a través de Él se podría tener acercamiento con el Creador, con quien, ¿cierto? Habría de entregar a su propio Hijo en pos de que el ser humano pueda tener nuevamente entrada al paraíso, a la vida eterna junto al Creador, junto a Dios. Y si bien, ¿cierto? Como hemos dicho, este consolador, aquel paracleto, aquel que nos viene a enseñar, que nos viene a guiar, está hoy día entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo también tuvo esta oportunidad, ¿cierto? Aquí en medio de la comunidad donde Él convivió, compartió, vivió, ¿cierto? Enseñó de, de ser también eh, alcanzado por esta manifestación, por esta expresión, que en el fondo es tú mismos, como hemos dicho en más de alguna oportunidad. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En algún momento lo veremos, le daremos más tiempo, haremos más énfasis en aquel. Pero sin duda están todos relacionados. ¿Por qué? Porque el propósito es que el ser humano, el hombre, tenga la posibilidad de alcanzar la salvación a través de ellos. Hermano Daniel. Sí, claro, esa exclamación que hace nuestro Señor Jesús en Juan, claro, el último día de la fiesta solemne, claro, hace esta exclamación en cuanto a la ayuda y la necesidad del Espíritu Santo, porque Él hace y exclama diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Claro, uno puede decir, oye, y ahí el escritor nos dice a qué se estaba refiriendo. Algunos dice que tiene que ver esta exclamación de Jesús, esta invitación del Señor, en una fiesta solemne que recordaba el paso del pueblo de Israel por el desierto, por la falta y la necesidad de agua que tenían también. En esa conmemoración de esta festividad, Jesús se para y hace esta invitación, pero claro, como dice el escritor, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ciertamente, claro, cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es derramado sobre todo creyente desde Pentecostés en adelante, como una necesidad vital para todo creyente. También podemos encontrarnos ciertos aspectos que nos pueden enlazar aún todavía con el Antiguo Testamento, porque aunque es una promesa para todos aquellos que creen en el Señor, la presencia permanente del Espíritu Santo, pero también la Escritura nos habla en ciertos momentos de apagar al Espíritu, po, de, de impedir que se manifieste en nuestros corazones, que se manifieste en nuestras realidades, en nuestra vida. Y aún acordemos, ¿no? Lo que pasó con Ananías y Zafira, simplemente por, por obviar, o como uno decía modernamente, una información. Cuando Pedro los confronta con esa realidad, o sea, Pedro dice, no me mintieron a mí. O sea,
le mintieron al Espíritu Santo. Imagínense que, a diferencia de Saúl, dice que Saúl se le apartó, pues, Saúl puede desobedecer, se le apartó el Espíritu y dice que desde aquel momento en que se apartó el Espíritu, otro Espíritu lo poseyó. Eh, Ananías y Zafiras también es algo similar en el sentido de que simplemente por mentirle al Espíritu, cayeron, dice el libro de los Hechos, que cayeron muertos. O sea, simplemente por algo o sea, también podemos, en cierto modo, enlazar de que Dios, en cierta manera, sigue siendo el mismo, po, en ese sentido, en la santidad que Él requiere de aquellos que son poseedores de esta gracia y de este don divino, como es la presencia hoy permanente del Espíritu Santo, pero también la Escritura nos habla de esta posibilidad también de conquistarlo, de apagarlo, de reprimirlo, de no dejarlo actuar. O sea, eh, está bien, es un tiempo de gracia, como se sostiene, es un tiempo donde el Espíritu es para todo creyente, pero al igual que el libro de los jueces, esta manifestación extraordinaria que logra el Espíritu en el corazón de los creyentes, y en esto, ya como para un modo de poder ir concluyendo, que cuando algún cristiano, algún creyente hace algo extraordinario, es la manifestación del Espíritu Santo, como lo vimos en los ejemplos del rey David con sus proezas, lo vimos en los comienzos del reinado de Saúl con lo que hizo, lo vemos en la historia de los jueces, como vimos con Sansón. Y fueron personas que hicieron cosas extraordinarias, que estaban fuera de sus capacidades, a lo que oyo que si usted ve a un cristiano hacer algo extraordinario, claro, no va a ser por su fuerza ni va a ser por sus capacidades, como también lo demostró el Antiguo Testamento. Si estas personas hicieron algo extraordinario, fue simplemente porque el Espíritu Santo obró sobre sus vidas en un momento determinado. Pero ya en el Nuevo Testamento, esto lo que quiere hacerlo Dios es más permanente, o sea, que la iglesia y que cada cristiano pueda obrar de una forma más permanente en medio de una sociedad. Si la pregunta, hermano Gustavo, quizás la dejo planteada, porque yo creo que no lo vamos a alcanzar a responder, es si la necesidad en el Antiguo Testamento de que Dios obrara de forma limitada o en un tiempo corto en ciertas personas para liberar, para bendecir y para llevar adelante su propósito, era porque había menos pecado, a diferencia del Nuevo Testamento, que la presencia del Espíritu Santo tiene que ser más permanente porque se ha multiplicado acaso la maldad, y hoy día cada creyente y la iglesia tiene una responsabilidad mayor. Porque si antiguamente se manifestaba en una temporalidad o en específico, y ahora en el Nuevo Testamento la tenemos de una manera permanente, la presencia del Espíritu Santo, eh, ¿cuál es la finalidad de que el Espíritu Santo haya descendido en Pentecostés y que la promesa sea que ahora sea permanente? Y la manifestación, y como decía nuestro hermano Mauricio en una ocasión, de esa llenura, de una llenura permanente del Espíritu Santo, en algo tenemos que reflexionar en torno a eso. O sea, ¿hoy día es mayor la necesidad de que la iglesia siga avanzando y proclamando en una sociedad que quizás hoy día puede ser más pervertida o con más maldad de lo que fue en el Antiguo Testamento? Es algo que ha planteado hermano Gustavo. Gracias. Hermano, hermano Daniel, si me permite quizás complementar un poco a lo que a esta interrogante que tú nos planteas. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento la labor era para algunos israelitas, un tema muy puntual, específico, ¿cierto? Para contener el pecado. Esa, la misión o ministerio que estaba cumpliendo el Espíritu Santo era tan puntual para el hombre antiguo, del Antiguo Testamento, lo podemos ver, como decíamos nosotros, ejemplificado en el Pentecostés, porque si vemos el escenario, cómo se sitúa y cuando se produce, ¿cierto?
hay el derramamiento o llega la presencia del Espíritu Santo, habían varones de distintas nacionalidades, si lo llamamos. Perdón, empezaron a hablar en distintas lenguas, ¿ya? Entonces allí hubo una demostración de que la universalidad que iba a tener. Acá fue específicamente para el pueblo de Israel, ¿cierto? Para los israelitas, con un sentido general de contener el mal que abarcaba a los hombres. Eh, y vino a morar en algunos, el Espíritu Santo, y descendió sobre unos, y llenó a otros. Acá Dios permitió que la iglesia pudiese ser llena, todo, sin excepción alguna, obviamente con la salvedad de que tenían que ser creyentes absolutos, ¿cierto? Lavados por su sangre, personas nacidas de nuevo, ¿ya? Porque no es esto, hay que tener conciencia, hermano. Es importante señalar esto, me gustaría subrayarlo, que el Espíritu Santo no es una energía, ¿ya? A veces se tiende a pensar en aquello. No sé si yo estoy equivocado, pero el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es la presencia de Dios mismo, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Porque se cita en algunos pasajes, inclusive el hermano muy así a la pasada lo señaló el hermano Daniel, de entristecer, ¿cierto? O contristar al Espíritu Santo. Y a una persona que, o sea, perdón, a alguien que no es persona, ¿cómo nosotros vamos a entristecer a alguien si no es una persona? Obviamente. Allí lo dejo y quiero responder quizás en parte a esta interrogante que nos planteó nuestro hermano Daniel. Gracias, hermano Mauricio. Sí, bueno, estamos llegando ya al final del programa y decir, ¿cierto?, que en resumen, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obró de manera selectiva para ciertas personas, para el grupo que podríamos decir de la nación que Dios había escogido, debiera obrar en ellos sin que las naciones vecinas se vieran beneficiados de esto, sino que era para el pueblo de Israel, pueblo escogido. Luego de Pentecostés en adelante, ¿cierto?, universal manifiesta y se expresa y se deja, ¿cierto?, de manifiesto para todo aquel que en el que cree en Jesucristo va a tener este acercamiento con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a venir a morar en la persona y va a tener eh, una vida totalmente distinta, porque una de las características del Espíritu Santo es que lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, quien actúa bajo esos parámetros va a saber que tiene el Espíritu Santo. Y quien no, es porque o se está alejando o está en un pequeño problema. La verdad que ha sido un tema bastante interesante que hemos visto el día de hoy con relación a este ámbito que estábamos viendo y que nos mostraba la limitada, ¿cierto? Pero limitada en el buen sentido de la palabra, limitada aparición del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Más que nada tenía que ver con un grupo pequeño, selectivo, o de hombres, ¿cierto? De personas que gozarían de esta presencia, y después lo vemos en más macro, ¿cierto? Con la universalidad en sentido de Pentecostés en adelante. Así es que le agradecemos a mis hermanos, mi hermano Daniel, a mi hermano Mauricio, que se pudo sumar, ¿cierto?, al programa y que también los dejamos invitados para una próxima oportunidad, para la próxima semana, donde van a estar nuestros hermanos también compartiendo un tema muy interesante, muy importante, referente también a la tercera persona de la Trinidad. Esta persona, como bien decía mi hermano Mauricio, el Espíritu Santo, quien tiene un rol muy importante el día de hoy en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, aquellos que hemos decidido recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin duda, sin Él no seríamos capaces ni siquiera de poder estar conectados aquí porque no tendríamos esa revelación precisa que nos ayuda a entender la palabra del Señor. Por mi parte, me despido y los dejo cordialmente invitados para la próxima semana, para un nuevo programa y también le doy oportunidad a mis hermanos a despedirse de la audiencia.
Bueno, hermano, yo agradezco también al Señor porque nos permite poder compartir este espacio, eh, siempre bendecidos. Y bueno, como hemos visto, el Espíritu Santo vino a cumplir en una labor específica entre los israelitas, entre algunos hombres. Creo que, no sé si la palabra correcta es decir limitada, yo creo que es una labor puntual, muy específica. No así ya después en Pentecostés, que gracias al Señor todos podemos recibir el Espíritu Santo y Él está con nosotros. Y el Consolador, pues el gran Consolador, cuando uno tiene a quien acudir, está ahí el Espíritu Santo junto a nosotros y en nosotros, sobre todas las cosas. Así que gracias, hermano Gustavo, gracias, Daniel, por poder compartir, aunque breve, pero muy bendecido. Sí, sí, agradecer, hermano, también la compañía, agradecer, hermano Gustavo, hermano Mauricio, esta corta reflexión en torno a este tema bastante interesante y quizás puede ser hasta novedoso en cuanto a la temporalidad en el Antiguo Testamento, pero eh, también analizar y ver en el sentido de continuidad lo que nosotros hoy quisimos hablar es que, claro, personas en el Antiguo Testamento hicieron cosas extraordinarias y lo hicieron de manera extraordinaria es porque tenían el Espíritu Santo. Hoy también, o sea, la labor del Espíritu Santo es también capacitar a las personas, pero también esa capacidad es para bendecir a otros. ¿Ya? Y es por eso creo que hoy día esa universalidad, o sea, la iglesia y cada uno de los creyentes tiene esa capacidad de poder bendecir a los demás, porque el Espíritu de Dios mora sobre cada uno de la vida de los creyentes, así como en el Antiguo Testamento Dios usó a personas específicas para liberar a su pueblo, para bendecir, para proteger, para resguardar, para guiar. Hoy la iglesia también, a través de la presencia en los creyentes del Espíritu Santo, es para bendecir a los demás y es el deseo de nosotros hoy día de poder bendecir también su vida con esta reflexión. Y si ve a alguien, algún cristiano o algún creyente hacer algo extraordinario, es porque es la manifestación del Espíritu Santo en su vida, en esa labor extraordinaria. Eh, un saludo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, mis hermanos, y bendiciones. Que Dios los bendiga.